Lucero permanecía inmóvil en su establo, el suave olor a heno fresco llenando sus fosas nasales. Afuera, el bajo murmullo de los peregrinos comenzaba a intensificarse, un sonido familiar que solía traer paz. De pronto, un chirrido metálico, demasiado agudo, rompió la calma desde las puertas de la capilla, cortando las oraciones murmuradas. Su cabeza se alzó de golpe, las orejas girando hacia el sonido, los ojos alerta. El familiar aroma a incienso ahora portaba un matiz acre, una discordancia sutil en la apacible mañana. Su crin plateada tembló mientras el suelo bajo sus cascos transmitía un leve, antinatural temblor. No era el palpitar rítmico de la procesión, sino una vibración furtiva, casi imperceptible, como de algo siendo arrastrado o ajustado con extremo cuidado detrás de los muros del santuario. Lucero soltó un suave resoplido interrogativo, sus fosas nasales dilatadas, intentando descifrar las energías cambiantes que ahora invadían el ambiente. La tranquilidad del amanecer se había fracturado de forma inesperada. Por el sendero de gravilla, Elena avanzaba con lentitud, el rítmico golpeteo de sus muletas desgastadas resonando. Su coleta castaña se balanceaba con cada esfuerzo, revelando mechones sueltos. La rodilla vendada, aún hinchada bajo el pantalón de lino, la obligaba a apoyar su peso con cautela, cada paso una pequeña victoria sobre el dolor. Sus ojos pardos, llenos de una fe frágil, exploraban la plaza. Inhaló el aire cargado de incienso y cirios, un abrazo silencioso que le infundía una esperanza precaria. Al pasar junto al corral, sus ojos se posaron en Lucero, que la observaba, su crin plateada brillando bajo los primeros rayos del sol. Sus miradas se cruzaron por un instante, y Elena percibió en los ojos oscuros del caballo una comprensión que trascendía las palabras. Una ola de calma la invadió, un momento fugaz de alivio antes de reanudar su lento avance hacia las bancas de madera. El olor a establo, terroso y real, contrastaba con la santidad perfumada del ambiente. Desde el centro de la plaza, la figura impoluta del cardenal Álvaro Serrano se alzaba sobre el púlpito improvisado. Su sotana, de un negro profundo, casi una armadura de seda, no mostraba la más mínima arruga, y su mitra, decorada con destellos dorados, captaba cada rayo de luz. Sus movimientos eran fluidos, casi teatrales, cada gesto medido para inspirar reverencia y control absoluto. Su mirada, sin embargo, era fría y calculadora, un escrutinio que parecía pesar el valor de cada alma en la multitud, lejos de cualquier genuina compasión. Los fieles lo observaban con una devoción casi hipnótica, el murmullo de sus rezos transformándose en un coro de expectación. El cardenal los dominaba con una voz grave y resonante, que llenaba el aire del santuario, infundiendo una aparente calma. A su lado, dos acólitos se movían con una discreción casi invisible, sus ojos fijos en el cardenal, anticipando cada una de sus necesidades. La atmósfera era de solemnidad, pero bajo la superficie, una tensión innegable comenzaba a tejerse, un hilo invisible de nerviosismo. Mientras el cardenal bendecía a la multitud, un gesto apenas perceptible quebró su impecable compostura. Sus ojos se desviaron por un instante hacia el asistente más cercano, y un fugaz tic nervioso contrajo la comisura de su labio, revelando una impaciencia gélida. Fue una fracción de segundo, pero en ese lapso, el aire a su alrededor se tornó denso como el plomo, cargado de una urgencia que no era espiritual. La voz del cardenal mantuvo su tono grave, pero una nota, casi imperceptible, vibró con premura. Elena, sentada en una banca lateral, sintió un escalofrío recorrer su espalda a pesar del sol matutino. Sus ojos se posaron en la venda sucia alrededor de su rodilla, y una punzada de duda, fría y amarga, la invadió. Había depositado su última esperanza en algo tan intangible como la fe, o en un espectáculo cuidadosamente orquestado. Cerró los ojos un instante, deseando ahuyentar el sentimiento opresivo de desconfianza que comenzaba a arraigarse, sintiéndose sola en su silenciosa pregunta. De pronto, los ojos de Lucero se fijaron en la figura de Elena, que ahora se levantaba con dificultad, apoyándose en sus muletas, mientras el cardenal la invitaba a acercarse al altar. El caballo sintió la tensión de la mujer, la mezcla de miedo y una fe desesperada que irradiaba de ella. Su instinto le gritaba que algo andaba mal, que la vulnerabilidad de Elena estaba a punto de ser explotada de la forma más cruel. Pateó el suelo una vez, un aviso sordo que nadie pareció escuchar, salvo, quizás, el viento. Elena, con el corazón martilleando en su pecho, se arrodilló con esfuerzo frente al cardenal, sus ojos fijos en la sotana impoluta y el rostro sereno del prelado. La mano del cardenal se posó sobre su frente, mientras sus labios recitaban una oración grave, llena de unción. En ese preciso instante, un movimiento sutil detrás de la tela que adornaba el altar, a un costado de Elena, atrajo la atención inmediata de Lucero. Una sombra se agachó, un brazo desapareciendo,
una manipulación furtiva en la penumbra. Los ojos de Lucero se abrieron desmesuradamente. Desde su posición, el corcel vio la mano del asistente deslizarse sigilosamente, no para ofrecer ayuda a Helena, sino para manipular un pequeño artilugio oculto cerca de la rodilla de la mujer, justo por debajo del banco. Un relincho crudo, que desgarró la falsa solemnidad, brotó de su garganta, cortando el silencio expectante de la multitud como una cuchilla. Sin dudarlo, el corcel dio un paso audaz hacia adelante, sus cascos resonando en el suelo de piedra, un eco de denuncia. Con una fuerza sorprendente y una precisión instintiva, Lucero alzó su pata delantera derecha y la dejó caer con un golpe certero, no sobre la pierna de Helena, sino sobre el codo del ayudante que se había agazapado tras el altar. Un alarido ahogado de dolor y sorpresa rompió el hechizo de la ceremonia, y un crujido seco, como de un resorte liberado, resonó en la plaza, amplificado por la expectación. El asistente se tambaleó, con el rostro contorsionado, su mano se retrajo, temblando incontrolablemente. El artilugio, un pequeño dispositivo de metal y correas, rodó torpemente por el suelo de mármol, brillando ominosamente bajo el sol. La multitud, que un momento antes había sido un mar de rostros devotos, ahora se convertía en un torbellino de miradas confundidas, algunas dirigiéndose al objeto, otras a Lucero, que se plantaba firme, su respiración pesada. Un silencio abrumador se apoderó de la plaza. ¿Acaso la verdad, por compleja que sea, siempre encuentra su voz más pura a través de la mirada de un animal? Déjanos tu opinión en los comentarios. El dispositivo rodando por el mármol rompió el silencio atónito, pero el efecto real fue el shock colectivo. Un murmullo estalló en la multitud, un susurro que se transformó rápidamente en un coro creciente de desconcierto y preguntas. La mirada del cardenal Serrano, antes controlada y serena, se descompuso en una mezcla de furia incipiente y pánico, sus manos crispándose sin control. El asistente, con el codo adolorido, intentó con desesperación recuperar el objeto, arrastrándose en el suelo mientras el incienso aún flotaba denso. Lucero se mantuvo firme, observando con atención. La mano del cardenal se crispó en el aire, un gesto que denotaba su frustración. Su rostro, habitualmente imperturbable y pulcro, era ahora una máscara de indignación forzada, luchando por mantener la compostura. Intentó hablar, pero solo un jadeo ahogado escapó de sus labios, evidenciando su conmoción. El murmullo de los fieles crecía, cada voz sumándose a la ola de confusión y desilusión que se extendía por la plaza. El chirriar lejano de las bisagras de la capilla, que antes marcaba la solemnidad del acto, ahora sonaba como un gemido discordante, un lamento que acompañaba la caída estruendosa de la fachada de la fe. Helena, aún arrodillada sobre el frío mármol, sintió el peso abrumador de todas las miradas sobre ella, una opresión casi física. Su corazón latía salvajemente contra sus costillas, una mezcla de miedo y una creciente indignación que la consumía. Miró el artilugio rodando por el suelo, luego a Lucero, que la observaba con una quietud inquebrantable y una serena lealtad. El dolor punzante en su rodilla se sentía insignificante comparado con la punzada de la verdad que ahora le desgarraba el alma. La atmósfera en el santuario se volvía irrespirable, densa con la traición expuesta, quemando su garganta. El asistente, con un movimiento rápido y torpe que no logró ser discreto, consiguió arrebatar el dispositivo del suelo, ocultándolo bajo su sotana con un disimulo patético. Pero el daño ya estaba hecho, la revelación ya había impactado. Las vibraciones leves del suelo, antes solo los pasos rítmicos de los creyentes, ahora se sentían como un temblor palpable bajo la tensión creciente. El cardenal, recuperando un atisbo de su autoridad, alzó una mano, intentando imponer silencio con un gesto firme, pero su voz se ahogó en el coro creciente de preguntas y murmullos que inundaban la plaza. Lucero dio un paso más, posicionándose firme entre Helena y el cardenal, como una muralla silenciosa e inexpugnable. Su crin plateada se agitó suavemente con una leve brisa, un contraste sorprendente con la agitación humana y la tensión palpable que se vivía en la plaza. Helena, al sentir su presencia sólida y protectora tan cerca, dejó que una oleada de calma la invadiera, un bálsamo inesperado. Sus ojos se fijaron en el caballo, confiando en su instinto puro, en la verdad que emanaba de su simple y poderosa acción. El olor a establo y tierra mojada la ancló a la realidad. El cardenal intentó avanzar, pero Lucero interpuso su cuerpo, un obstáculo inquebrantable que bloqueaba su camino. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban la turbación y la desorientación de la plaza, pero su postura era de una calma imponente, una fuerza natural que desafiaba la autoridad forzada del prelado. El sonido de los cascos de Lucero al reajustar su posición resonó con una claridad inusual, un eco profundo que parecía silenciar por un instante los murmullos, atrayendo la atención de algunos fieles más perceptivos.
Elena sintió la piel áspera del lomo de Lucero, una textura real y reconfortante bajo la punta de sus dedos temblorosos. La calidez del animal se filtró a través de su ropa, un ancla inesperada en medio del caos y la confusión que la rodeaban. Se incorporó lentamente, apoyándose aún en sus muletas desgastadas, pero con una nueva determinación encendiéndose en sus ojos. La fe en los símbolos sagrados que había temido defraudar, ahora se manifestaba de una forma inesperada, a través de la pureza y la integridad de un ser vivo. Las muletas, antes un símbolo de su vulnerabilidad y su dolor constante, se convirtieron ahora en extensión de su fuerza, una herramienta para su nueva resolución. Un escalofrío recorrió la multitud cuando Elena, con un gesto decidido que atrajo todas las miradas, apartó una de ellas, dejando su peso sobre su rodilla vendada, mostrando la fragilidad de su condición. El dolor, agudo y punzante, fue un recordatorio tangible de la farsa que había sufrido. La vibración leve del suelo bajo los pasos de la multitud, que antes era un murmullo constante, ahora se sentía como una expectación contenida, un pulso colectivo a la espera. El cardenal, con un rubor ascendiendo rápidamente por su cuello hasta teñir sus mejillas, finalmente encontró su voz, una que apenas logró sofocar el creciente desorden que se había desatado. «Silencio, hermanos, esto es un sacrilegio, un intento del maligno de sembrar la duda y la discordia en vuestros corazones», bramó, una vena pulsando visiblemente en su cuello, intentando desesperadamente recuperar el control de la situación con un fervor que sonaba hueco y artificioso. La gente vaciló por un instante, algunos por costumbre, otros por una incipiente furia que comenzaba a despertar. El olor a incienso se mezclaba ahora con el amargo hedor del sudor y el miedo colectivo. Elena se mantuvo erguida, a pesar del dolor físico y la opresión emocional que sentía por la tensión. Sus ojos se cruzaron con los del cardenal, y en su mirada ya no había ni una pizca de sumisión, sino una claridad fría y reveladora, una chispa de desafío. Sentía la respiración de Lucero a su espalda, su calor constante, su presencia irrefutable que la anclaba. Ese vínculo, tácito y poderoso, le infundía el coraje necesario para enfrentar la manipulación descarada. El murmullo de la plaza, aunque amortiguado por la voz estridente del cardenal, seguía siendo un torbellino de confusiones que se negaba a desaparecer. El cardenal agitó sus manos, un gesto grandioso y vacío, desesperado por acallar la marea de desconfianza que se alzaba. La luz de la mañana, que antes bañaba la plaza con una pureza casi divina y prometedora, ahora revelaba las sombras profundas de la decepción en los rostros desilusionados de los peregrinos. El aire, pesado con el incienso rancio y la tensión acumulada, vibraba con una energía contenida, a punto de explotar. Elena sabía que el momento decisivo había llegado. La verdad, simple y cruda, exigía ser pronunciada sin demora. Lucero, sintiendo la decisión inquebrantable de Elena, emitió un relincho bajo, casi un gruñido de advertencia, un sonido que se expandió por la plaza con una resonancia inusual, captando la atención de todos. No era un sonido de alarma desbocada, sino de apoyo incondicional hacia Elena y de una clara advertencia hacia el cardenal. El prelado, al escuchar el desafío inesperado del animal, giró su rostro pálido de furia hacia Lucero y Elena, sus ojos destellando con una ira contenida y un miedo apenas disimulado. La escena se congeló, un cuadro tenso y vibrante en el corazón del santuario, donde la fe se enfrentaba a la farsa bajo la mirada expectante de miles. El cardenal dio un paso brusco hacia Elena, su intención clara e implacable, silenciarla antes de que pudiera articular una palabra más, retomar el control de la narrativa a cualquier costo. Su rostro, ya sin máscara alguna, revelaba la ambición descarnada y la desesperación que lo impulsaban a actuar, su figura encorvada por el peso de la verdad inminente. Pero Lucero, anticipando el movimiento con una agilidad sorprendente, se plantó aún más firme, su cuerpo una barrera inexpugnable entre el prelado y la mujer. El chirriar de las bisagras de la capilla volvió a sonar, esta vez como un lamento angustiado, mientras Elena abría la boca, una voz fuerte y clara a punto de surgir de sus labios, a punto de desvelar toda la verdad. ¿Estarías dispuesto /a romper el silencio por aquello en lo que crees, como Elena? Cuéntanos en los comentarios y descubre el desenlace en la parte 3. Un silencio tenso e inmediato cayó sobre la plaza, como una manta pesada que sofocaba cualquier murmullo, deteniendo el aliento colectivo. La mano extendida del cardenal se detuvo en el aire, suspendida por la barrera viviente de Lucero, que no cedía un ápice. El tiempo pareció suspenderse, la multitud conteniendo la respiración, sus ojos fijos en Elena, que se preparaba para hablar. Era un instante de calma engañosa, donde la verdad flotaba densa en el aire, a punto de ser articulada, la tensión tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. El incienso, antes sagrado, se tornaba sofocante.
El único sonido audible en ese momento crucial era la respiración agitada del cardenal y el leve resoplido de Lucero, que se mantenía imperturbable, su crin plateada reflejando la luz del sol. La promesa de un milagro se había desvanecido por completo, reemplazada por la inminente revelación de un engaño vergonzoso. Era un punto sin retorno para todos los presentes. Elena sintió el peso de la expectativa, la urgencia de su propia voz, que vibraba con una necesidad profunda en su garganta. La fe de miles de personas pendía de sus labios, de una verdad que dolería. Elena, con la voz temblorosa al principio, pero que cobró una fuerza inusitada con cada sílaba pronunciada, articuló con una claridad devastadora: no hubo milagro alguno. La confesión, sencilla y rotunda, cortó el aire con la precisión de un cuchillo, dejando la multitud en un shock colectivo. Un murmullo general se alzó, no de incredulidad, sino de un asombro gélido y doloroso que se extendía. La palabra, esperada y temida, se propagó por la plaza, golpeando los rostros de los fieles. El cardenal Serrano palideció aún más, su mirada ahora una mezcla de furia y desesperación, consciente de que su farsa se derrumbaba irremediablemente. «¡Mentira! Esto es un sacrilegio», rugió el cardenal, su voz descontrolada y quebrada por la rabia, un contraste brutal con su usual tono solemne. Intentó dar otro paso hacia Elena, con una agresividad inusitada, pero Lucero interpuso su cabeza con prontitud, un suave pero firme empujón que lo detuvo en seco, desviando su avance. Los acólitos, hasta entonces estáticos, comenzaron a moverse nerviosamente, sus ojos buscando una orden, una dirección, pero la voz del cardenal, un gruñido inarticulado de desesperación, traicionó su autoridad, dejándolo incapaz de articular un comando coherente. Elena, sin inmutarse por la reacción descontrolada del cardenal, alzó ligeramente su pierna vendada, mostrando su condición inalterada. «Mi rodilla sigue exactamente igual, sin cambio alguno», afirmó, su voz clara y resonante, visible para todos. «Y este era el milagro que intentaban simular», añadió, señalando con su muleta el punto exacto donde el asistente había manipulado el dispositivo oculto. La multitud, hasta entonces dividida entre el asombro y la indecisión, exhaló un coro de exclamaciones. El engaño, revelado de forma tan directa, provocó un impacto innegable en la fe de muchos. Elena, apoyándose en Lucero para mantener el equilibrio, se irguió con una fuerza que no parecía ser suya, sino la de la verdad que defendía. «La fe no se compra, eminencia, no se manipula con trucos ni artimañas», proclamó, su voz vibrando con la fuerza inquebrantable de la convicción y una rabia justa. La gente, galvanizada por sus palabras contundentes, comenzó a levantarse de sus asientos, algunos avanzando hacia el altar, sus rostros marcados por la desilusión y una furia que se había desatado. El sonido de los pasos sobre la grava y el chirrido de las bancas creaban una cacofonía de descontento y traición. El cardenal, acorralado por la creciente oleada de indignación que lo rodeaba, sintió como su poder, su autoridad, se desvanecía con cada grito y cada mirada acusadora. Su mirada, antes controlada, se perdió en un vacío de terror puro, buscando inútilmente a sus acólitos, pero estos retrocedían, evitando su rostro lívido. El aire, antes cargado de incienso y una impuesta solemnidad, se volvió denso con la rabia palpable de la multitud, un peso que lo asfixiaba lentamente. Las velas parpadeaban bajo la brisa que ahora parecía más fuerte, como un soplo del destino que anunciaba su caída, mientras su ambición, antes inquebrantable, se desmoronaba bajo el peso de la verdad. Lucero, interpretando la desesperación del cardenal como una amenaza latente, resopló con fuerza, su aliento cálido empañando el aire frío de la mañana. Con un movimiento rápido y decisivo, giró ligeramente su cuerpo, interponiéndose aún más directamente entre Elena y el cardenal, formando una barrera física inexpugnable. El instinto protector del animal era claro y primordial: proteger a Elena de cualquier intento de agresión. Su quietud en el centro del caos era una acusación silenciosa, un faro de verdad innegable que resonaba en la plaza más allá de las palabras humanas. La multitud se acercaba ahora en oleadas, no buscando violencia física, sino respuestas urgentes, una justicia elemental que había sido negada. La plaza se había transformado de un lugar de devoción ciega en un foro improvisado de juicio, donde la fe y la verdad se debatían abiertamente. Los cánticos se ahogaron en gritos de desaprobación y protesta, los rezos en lamentos de fe traicionada. El cardenal Serrano, su rostro lívido y descompuesto, comprendió finalmente la magnitud devastadora de su caída. El espejismo del poder se había evaporado, revelando la cruda y humillante realidad de su engaño. La plaza, antes un santuario de esperanza para los peregrinos, se convirtió en el escenario de su estrepitosa derrota. Los acólitos, con los rostros cubiertos de vergüenza y humillación, ayudaron al cardenal a retirarse con sus pasos lentos y tambaleantes, su figura encorvada.
El silencio regresó, pero era un silencio diferente al inicial, cargado ahora de la verdad revelada y la dignidad restaurada de la fe sencilla. La multitud no lo persiguió, la lección ya estaba clara, el daño ya estaba hecho, la farsa completamente expuesta a la luz del día. Elena se quedó de pie, su rodilla dolorida aún, pero su espíritu se sentía ligero, liberado del peso de la expectativa irreal y de la sombra del engaño. La multitud la observaba, algunos con admiración por su valentía, otros con una tristeza comprensiva por el engaño sufrido. La historia del falso milagro del cardenal Serrano se desvanecería, eclipsada, pero la del caballo que destapó la gran mentira, y la mujer que tuvo el valor de decir la verdad, perduraría en la memoria. Lucero, su trabajo hecho, permaneció junto a ella, su presencia un ancla de autenticidad en el caos. Quedaban preguntas sin respuesta, pero el primer paso se había dado. Elena apoyó suavemente su mano en el cuello de Lucero, la piel áspera y tibia bajo sus dedos, una conexión genuina. Sus ojos se encontraron, y en la mirada profunda y sabia del animal, Elena vio reflejada una lección más valiosa que cualquier falsa curación física. La fe verdadera no reside en los artificios, sino en la conexión simple, en la lealtad incondicional y en la valentía de aquellos que, sin voz humana, pueden señalar el camino hacia la luz. El santuario, con sus enrejados de hierro y sus cirios medio consumidos, parecía respirar de una manera diferente ahora. La plaza, una vez escenario de engaño, ahora resonaba con la memoria de una verdad revelada. Los murmullos de los rezos y los cánticos sagrados habían sido reemplazados por una silenciosa reflexión colectiva, una nueva semilla de entendimiento plantada profundamente en el corazón de los peregrinos. Quizás el verdadero milagro no había sido la sanación de un cuerpo, sino la curación del espíritu colectivo, despertando la conciencia de que la autenticidad y la integridad son el verdadero don divino. ¿Qué otras voces, silenciosas y puras, nos guían hacia la autenticidad que el mundo tanto necesita? Comparte tu reflexión en los comentarios. ***.